Cuando escuché por primera vez sobre el Evangelio de Judas, debo admitir que algo dentro de mí se sacudió. Es un nombre que todos reconocemos, pero no por razones positivas. Judas Iscariote, el traidor, el hombre que entregó a Jesús a las autoridades por 30 piezas de plata. Pero, ¿y si te dijera que existe un texto antiguo que cambia por completo esta historia? Un evangelio olvidado durante siglos que nos presenta una versión completamente diferente de Judas. Así comienza el intrigante viaje del Evangelio de Judas, y quiero llevarte conmigo en este recorrido que desafía todo lo que pensábamos saber. El texto fue descubierto en circunstancias que ya son una historia fascinante por sí misma. En la década de 1970, en algún lugar remoto de Egipto, un grupo de arqueólogos desenterró un códice antiguo. Este códice había permanecido oculto durante más de 1000 años, olvidado por la historia, hasta que fue encontrado por accidente. Sin embargo, como si estuviera destinado a permanecer en las sombras, su historia no se reveló al mundo inmediatamente. En lugar de eso, fue vendido en el mercado negro, pasando de mano en mano, mientras se deterioraba con el tiempo. No fue hasta el año 2006 que finalmente el texto fue restaurado y traducido para el mundo moderno. Pero ¿por qué fue ocultado este evangelio en primer lugar? Para entenderlo, debemos retroceder a los primeros siglos del cristianismo, cuando no existía un único camino para interpretar la vida de Jesús y sus enseñanzas. Había varias sectas, y entre ellas, los gnósticos. Los gnósticos creían en un conocimiento secreto, en una verdad más profunda sobre el universo y el alma. Creían que el mundo material era una trampa, una cárcel, y que solo aquellos con gnosis, o conocimiento espiritual, podían liberarse. El Evangelio de Judas pertenece a esta corriente. En él, se nos presenta una historia muy diferente, y aquí es donde todo comienza a ponerse realmente interesante. El Judas que conocemos de los evangelios tradicionales no es el mismo que aparece en este texto. En lugar de ser un traidor, Judas es el único discípulo que verdaderamente comprende a Jesús y el papel que tiene que desempeñar en su destino. Es aquí donde la narración se vuelve realmente intrigante. Este evangelio, escrito en el siglo II, nos invita a ver el papel de Judas desde una perspectiva que nos obliga a cuestionar todo lo que sabemos. Pero esto es solo el principio. A medida que avanzamos, descubrimos que este texto tiene mucho más que decirnos, no solo sobre Judas, sino sobre la teología primitiva y la lucha por definir lo que significaba ser cristiano. Esta es solo la primera parada en nuestro viaje hacia la verdad detrás del Evangelio de Judas. Y si pensabas que esto era impactante, espera a escuchar la historia detrás de su origen y la influencia de la visión gnóstica. Origen y visión gnóstica. El Evangelio de Judas no solo es intrigante por el personaje que redime, sino también por las ideas y creencias que representa. Para comprender completamente su origen, debemos adentrarnos en una de las corrientes religiosas más enigmáticas y fascinantes de la antigüedad, el gnosticismo. Y es aquí donde las cosas realmente comienzan a tomar un giro inesperado. El gnosticismo no era simplemente una herejía, como a menudo se lo ha pintado. En realidad, fue un movimiento muy influyente en los primeros siglos del cristianismo, una forma de pensar que cuestionaba profundamente la naturaleza del mundo, el cuerpo y el espíritu. Los gnósticos veían el mundo material de una manera muy diferente a como lo hacían otros cristianos. Creían que el universo físico, todo lo que podemos tocar y ver, no fue creado por el verdadero Dios, sino por un ser inferior, un demiurgo que había atrapado nuestras almas en cuerpos mortales. En resumen, veían el mundo físico como una prisión. En este contexto, la salvación no era simplemente cuestión de seguir los mandamientos o tener fe en Cristo, sino de alcanzar un conocimiento secreto, o gnosis, que te permitiera escapar del ciclo de muerte y reencarnación. Para los gnósticos, el cuerpo era una trampa, y el verdadero objetivo era liberar el alma de su prisión física. Y aquí es donde el Evangelio de Judas cobra vida de una forma completamente diferente a los textos cristianos tradicionales. Este Evangelio fue escrito alrededor del siglo II, durante un tiempo en el que muchas versiones del cristianismo estaban compitiendo por definir qué significaba realmente ser cristiano. Los gnósticos, con su visión profundamente filosófica y espiritual, ofrecían una interpretación completamente distinta de Jesús, sus enseñanzas y, por supuesto, de Judas.
El Evangelio de Judas se alinea con esta visión. En lugar de ver el acto de Judas como una traición, los gnósticos lo interpretan como una liberación. Según este Evangelio, Judas no estaba condenando a Jesús a la muerte, sino ayudándolo a liberarse de su cuerpo físico, para que su espíritu pudiera ascender al reino superior. En los diálogos entre Jesús y Judas que se encuentran en este Evangelio, hay momentos que desafían directamente las enseñanzas de los otros discípulos. Jesús le confía a Judas que los demás no entienden su misión. Le dice que solo él, Judas, comprende la verdad y que su papel es esencial en el plan divino. Esta revelación, vista a través de los ojos gnósticos, es nada menos que revolucionaria. Lo más sorprendente es cómo este texto redefine la narrativa cristiana que todos conocemos. Si Judas era en realidad el elegido para liberar a Jesús, entonces ¿qué significa la crucifixión? ¿Qué significa el sacrificio? ¿Y qué dice esto sobre la naturaleza del bien y el mal? Los gnósticos tenían una respuesta para todo esto: el sufrimiento físico no es lo que importa. Lo que realmente importa es la gnosis, ese conocimiento secreto que puede llevar al alma a la verdadera libertad. Pero este mensaje no era bienvenido por todos. De hecho, el Evangelio de Judas fue rápidamente condenado por las autoridades eclesiásticas y su mensaje fue enterrado junto con él. La visión gnóstica del cristianismo se consideró peligrosa porque no encajaba en la estructura de poder que la Iglesia estaba construyendo. Mientras el cristianismo tradicional se centraba en la obediencia a la ley divina y el sacrificio de Cristo, los gnósticos se enfocaban en una liberación personal del mundo material. Pero antes de que nos adentremos en cómo Judas fue transformado de villano a héroe en este texto, es esencial comprender que su rol en este evangelio está profundamente ligado a esta visión gnóstica del cosmos. Y en la próxima parte, veremos cómo el traidor más famoso de la historia se convierte en el discípulo más cercano a Jesús, en lo que solo puede describirse como una increíble reinterpretación de su papel. Judas Iscariote, traidor o elegido. Hasta este punto, la historia del Evangelio de Judas ya nos ha mostrado un ángulo completamente nuevo del cristianismo primitivo, pero nada nos prepara para lo que viene a continuación. Porque, si bien conocemos a Judas Iscariote como el infame traidor, el hombre que entregó a Jesús a sus enemigos por 30 piezas de plata, en este Evangelio su papel da un giro tan drástico que nos obliga a reconsiderar toda la narrativa. La pregunta central que surge es: ¿fue Judas un traidor, o en realidad fue el elegido por Jesús para cumplir con una misión mucho más profunda? Imagina esto por un momento: en lugar de ser el villano de la historia, Judas es presentado como el único discípulo que realmente comprendió a Jesús. No es un traidor cegado por la codicia, sino un aliado de confianza que actúa bajo las instrucciones directas del propio Jesús. Este concepto es tan radical que sacude los cimientos de la historia cristiana que hemos conocido durante siglos. Pero el Evangelio de Judas no se detiene ahí. En sus páginas, el propio Jesús revela a Judas que su traición no es un acto de maldad, sino un paso necesario para que se cumpla su destino. En el texto, Jesús mantiene largas conversaciones con Judas en las que le hace revelaciones que ningún otro discípulo puede entender. Le habla del reino espiritual y del destino que le espera. Lo más asombroso es que Jesús parece confiar más en Judas que en los otros discípulos. Mientras que los otros no comprenden la verdadera naturaleza de Jesús y se aferran a ideas terrenales sobre su misión, Judas es el único que entiende que la crucifixión es el medio para que Jesús se libere de su forma física. Para los gnósticos, esta visión es crucial: Jesús no vino a salvar al mundo físico, sino a liberarse de él, y Judas era la clave para lograrlo. Uno de los pasajes más impactantes del Evangelio de Judas es cuando Jesús le dice a Judas que lo traicionará, pero no como un acto de traición, sino como un favor. En lugar de condenarlo, Jesús lo elogia por tener el coraje de hacer lo que los demás no podrían. Judas, en este Evangelio, no es el traidor de la fe, sino el único que verdaderamente entendía el propósito divino de Jesús. Este es el momento en el que la historia cambia por completo. Judas no solo es redimido, sino elevado a una posición de honor, visto como un instrumento esencial en el plan divino. Pero ¿cómo podemos reconciliar esta versión con la que nos han contado por siglos? Es un desafío, sin duda. Para los gnósticos, la traición de Judas no era una caída en desgracia, sino un sacrificio consciente.
En otras palabras, Judas no traiciona a Jesús, sino que lo libera de su cuerpo mortal, ayudándolo a cumplir su destino cósmico. Según el Evangelio de Judas, Jesús debía ser liberado del mundo físico para ascender a los reinos superiores, y Judas fue el elegido para llevar a cabo esa misión. Este cambio de perspectiva no solo redefine a Judas, sino que también transforma completamente el entendimiento tradicional de la traición, el sacrificio y la redención. Es inevitable que al escuchar esto surjan muchas preguntas. Si Judas fue en realidad el elegido, ¿qué significa eso para la crucifixión y para la salvación? ¿Y qué dice sobre los otros discípulos que no comprendieron su papel? El texto sugiere que los demás apóstoles, aquellos que más tarde serían los pilares de la Iglesia, estaban perdidos en su comprensión de Jesús. Mientras ellos pensaban en términos de poder terrenal y gloria, Judas vio más allá, entendiendo que la verdadera misión de Jesús era trascender este mundo. Y así, este evangelio reescribe la historia de Judas de una manera que es difícil de procesar, pero imposible de ignorar. De traidor a héroe, Judas es presentado como el único que realmente entendió la misión espiritual de Jesús. Pero esta revelación plantea otra pregunta importante: ¿cómo fue posible que un evangelio tan radical quedara perdido y oculto durante tantos siglos? Para responder eso, necesitamos adentrarnos en la parte final de la historia, donde las fuerzas del poder eclesiástico entran en juego. Pero antes, debemos explorar cómo esta nueva interpretación afectó las enseñanzas y creencias en los primeros años del cristianismo. El contenido del Evangelio de Judas. Ahora que hemos explorado el sorprendente papel de Judas Iscariote como el elegido en lugar del traidor, es momento de adentrarnos en lo que realmente contiene el Evangelio de Judas. Este evangelio no solo plantea una versión alternativa de los eventos de la traición, sino que también presenta una profunda conversación entre Jesús y Judas que revela verdades espirituales ocultas y cuestiona muchas de las creencias tradicionales del cristianismo. Su contenido va más allá de lo que podríamos esperar de un texto supuestamente herético. El evangelio, escrito en copto, contiene diálogos y enseñanzas que no se encuentran en los evangelios canónicos. Desde el inicio, queda claro que este texto fue redactado para desafiar la visión dominante de los primeros cristianos. En lugar de relatar los milagros de Jesús o centrarse en su vida y ministerio público, el Evangelio de Judas se enfoca en una conversación secreta y exclusiva entre Jesús y Judas, revelando misterios que los otros discípulos no podían entender. Una de las enseñanzas más impactantes de este evangelio es que Jesús ridiculiza a los otros apóstoles por no comprender su verdadera naturaleza y misión. Según este texto, los otros discípulos están atrapados en una visión superficial de Jesús, pensando que su misión es establecer un reino terrenal. Pero Jesús, según el evangelio de Judas, desestima esta idea y sugiere que los discípulos están adorando a un Dios equivocado, un ser inferior, que los gnósticos llamaban el demiurgo. Esto plantea la provocadora idea de que el Dios del Antiguo Testamento, el creador del mundo material, no es el verdadero Dios, sino un creador defectuoso que ha atrapado a las almas en cuerpos mortales. El diálogo entre Jesús y Judas profundiza aún más en el tema del alma y el cuerpo. Jesús le confía a Judas que la misión divina no tiene que ver con salvar a la humanidad de sus pecados, como se enseña tradicionalmente, sino con liberar las almas del mundo físico y devolverlas al reino celestial. Jesús le revela a Judas que, en realidad, el sacrificio que está por hacer no es para redimir a la humanidad en un sentido terrenal, sino para escapar del mundo material y alcanzar los reinos superiores. Es en este contexto que Jesús le dice a Judas que su papel es traicionarlo, no como un acto de maldad, sino como parte de un plan cósmico para ayudar a Jesús a liberarse de su cuerpo físico. Este es uno de los momentos más impactantes del Evangelio. Según el texto, Jesús le dice a Judas que él será maldecido por el resto de la historia por este acto, pero que en realidad está realizando el trabajo más importante de todos. Judas, entonces, no solo actúa bajo órdenes de Jesús, sino que lo hace con pleno conocimiento de que será demonizado por generaciones futuras. El contenido del Evangelio también presenta una visión del cosmos que se aleja completamente de la teología cristiana tradicional. Habla de los eones, seres divinos que existen en el reino espiritual, y describe un sistema jerárquico de dioses y ángeles, muy al estilo de la cosmología gnóstica.
Estos seres divinos no tienen nada que ver con el Dios creador que encontramos en los evangelios tradicionales. Jesús, en el Evangelio de Judas, pertenece a un reino mucho más elevado, y su objetivo no es salvar a la humanidad, sino escapar del ciclo de muerte y reencarnación que domina el mundo material. Lo más intrigante es cómo el Evangelio de Judas invierte completamente las ideas de pecado, traición y redención. En lugar de condenar a Judas, lo eleva. En lugar de centrarse en el sacrificio de Jesús para salvar a la humanidad, lo convierte en una historia de liberación espiritual personal. El papel de los otros discípulos también es radicalmente diferente en este texto. En lugar de ser los futuros pilares de la Iglesia, son presentados como incomprensivos y espiritualmente ciegos. Al leer este Evangelio, no es difícil entender por qué fue considerado peligroso por la Iglesia primitiva. El Evangelio de Judas no solo socava las narrativas tradicionales del cristianismo, sino que también ofrece una visión del cosmos y de la misión de Jesús que es completamente incompatible con las enseñanzas oficiales. Pero, a pesar de su condena, este texto nos ofrece una ventana fascinante a las creencias gnósticas y a una versión del cristianismo que fue suprimida durante siglos. Finalmente, mientras nos acercamos a los últimos días de Judas, vemos cómo su papel es reinterpretado a la luz de esta nueva comprensión gnóstica. Y es ahí donde el desenlace de la historia nos lleva a la siguiente y crucial pregunta: ¿cómo fue recibido este Evangelio y qué consecuencias tuvo en la historia del cristianismo? Impacto y legado del Evangelio de Judas. Llegamos al desenlace de esta historia fascinante, el impacto y legado del Evangelio de Judas. A lo largo de los siglos, este evangelio permaneció oculto, pero su descubrimiento en el siglo XX abrió la puerta a nuevas interpretaciones de la historia del cristianismo. Sin embargo, desde sus primeros días, este texto fue considerado herético, prohibido y rechazado por la Iglesia. Pero, ¿por qué generó tanto temor? ¿Qué representa el Evangelio de Judas para la fe cristiana y el estudio de los orígenes de la Iglesia? El impacto inmediato del Evangelio en la época en la que fue escrito fue casi devastador para el naciente cristianismo ortodoxo. En un tiempo donde las creencias se estaban consolidando y los escritos de los apóstoles estaban siendo recogidos, el Evangelio de Judas ofrecía una versión completamente diferente de los eventos que llevarían a la crucifixión de Jesús. Para las autoridades eclesiásticas, este evangelio no solo desafiaba la narrativa tradicional, sino que también ponía en duda el rol de los discípulos, presentando a Judas, el traidor por excelencia, como el verdadero héroe y confidente de Jesús. La visión gnóstica de este evangelio amenazaba las bases de la teología cristiana, en la que el sufrimiento, la redención y la resurrección son elementos fundamentales. En lugar de celebrar la crucifixión como el acto supremo de sacrificio por la humanidad, el Evangelio de Judas la presenta como una liberación espiritual del mundo material, y Judas, en lugar de ser el traidor, es el agente que hace posible este evento trascendental. Este tipo de interpretación simplemente no encajaba con la teología que se estaba consolidando en la Iglesia. Con el paso del tiempo, la Iglesia ortodoxa ganó influencia, y textos como el Evangelio de Judas fueron condenados y perdidos. Las enseñanzas gnósticas, con su enfoque en el conocimiento secreto y una visión dualista del mundo, fueron eliminadas en su mayoría, y los evangelios considerados heréticos fueron destruidos o relegados al olvido. El Evangelio de Judas, junto con otros textos gnósticos, desapareció de la vista pública durante siglos. Pero el legado del Evangelio no termina ahí. En el siglo XX, cuando el texto fue redescubierto, su impacto volvió a resurgir, esta vez en el contexto de un mundo más moderno y académico. El descubrimiento del manuscrito en la década de 1970 revolucionó el estudio del cristianismo primitivo y planteó preguntas sobre cómo se formó la Iglesia, qué creencias fueron incluidas y cuáles fueron excluidas. El texto gnóstico, en particular, ha ofrecido a historiadores y teólogos una nueva ventana a las controversias teológicas que existían en los primeros siglos después de la muerte de Jesús. Desde su restauración y traducción, el Evangelio de Judas ha suscitado debates intensos tanto en círculos religiosos como académicos. Para algunos, es una revelación que muestra la diversidad de pensamientos en los primeros días del cristianismo, antes de que una única versión de la fe fuera establecida.
Para otros, sigue siendo una amenaza, ya que reinterpreta a figuras fundamentales como Judas Iscariote y presenta una versión de Jesús que es difícil de reconciliar con las enseñanzas tradicionales. Uno de los legados más duraderos del Evangelio es cómo nos obliga a reconsiderar el papel de Judas. Durante siglos, Judas fue el símbolo del traidor, del discípulo que permitió que Jesús fuera arrestado y crucificado. Sin embargo, este Evangelio nos pide que miremos a Judas de una manera completamente diferente, como un instrumento esencial en el plan divino de Jesús, alguien que comprendió lo que los otros discípulos no pudieron. En términos de impacto cultural, el Evangelio de Judas también ha capturado la imaginación popular. Libros, documentales y artículos se han producido para analizar su contenido, y su historia ha alimentado un interés creciente por los textos gnósticos en general. El descubrimiento de este Evangelio no solo abrió nuevas conversaciones sobre Judas, sino que también llevó a una mayor exploración de otros textos gnósticos que, durante siglos, permanecieron en las sombras de la historia. Finalmente, el legado del Evangelio de Judas nos recuerda una verdad más amplia, que la historia no es solo lo que ha sido preservado, sino también lo que ha sido ocultado o perdido. Este texto, que estuvo enterrado durante casi 700 años, ofrece una perspectiva completamente diferente de una de las figuras más controvertidas del cristianismo, y nos invita a reconsiderar lo que creemos saber sobre los primeros días de la fe. Al hacerlo, nos desafía a explorar la rica diversidad de pensamientos y creencias que existían en los primeros siglos del cristianismo, antes de que se estableciera una ortodoxia oficial. Así que, aunque el Evangelio de Judas sigue siendo considerado por muchos como un texto herético, su redescubrimiento ha tenido un impacto profundo en nuestra comprensión de la historia del cristianismo, de Judas Iscariote y de las complejidades del gnosticismo. Para cerrar este fascinante viaje por la historia del Evangelio de Judas, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que hemos explorado. ¿Es Judas el traidor que siempre hemos creído, o es su papel mucho más complejo? La historia, como hemos visto, siempre tiene múltiples capas, y este Evangelio nos desafía a mirar más allá de lo que sabemos. Si te ha intrigado esta historia y quieres seguir profundizando en temas como este, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video y dejarme tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas del Evangelio de Judas? ¿Cambió tu visión sobre él? Comparte este video con aquellos que creas que puedan encontrar esta historia igual de impactante. Gracias por acompañarme en este recorrido, y recuerda que la historia está llena de misterios esperando a ser descubiertos. Nos vemos en el próximo video.